Lea conmigo lo que dice Primera de Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 5 y luego el versículo 9. Hemos venido hablando de identidad, hemos venido compartiendo acerca de la necesidad tan grande como hermanos, como iglesia, de que recordemos quiénes somos para que lo que hacemos no nos determine en un mundo con crisis, con serias crisis de identidad, donde las personas son lo que tienen, son lo que hacen, son lo que aparentan. Nosotros tenemos que recordar que nos determina lo que somos en Dios, y estudiamos nuestra identidad como hijos de Dios. Estudiamos el miércoles nuestra identidad como ciudadanos del cielo, pero hoy también vamos a estudiar nuestra identidad como sacerdotes del Señor. Entonces, somos hijos, ¿usted cree eso? Primera de Pedro, primera de Juan dice: cuán gran amor nos ha amado el Padre, que nos ha hecho sus hijos. Qué bueno saber que yo soy hijo, y que soy hijo no por lo que yo haga, sino a pesar de lo que yo haga. ¿Sí? ¿Usted sí ha dejado de ser hijo? No. Puede que usted no sea el mejor hijo, eso sí, no lo voy a discutir, pero no somos hijos por lo que hacemos. Y hablamos de las crisis que hay con relación a la identidad como hijos, que nos lleva a vivir como esclavos, como jornaleros, que nos lleva a vivir de migajas. Pero también compartimos acerca de lo que es ser ciudadanos del cielo, verdaderamente cumplir nuestro papel, nuestro rol como personas que tenemos nuestra ciudadanía en los cielos. Y hoy seguimos en esa línea, estudiando la palabra de Dios, estudiando principios, que puede que usted ya lo sepa. Yo no dudo que usted sepa que es hijo de Dios. Pues no es lo que uno sabe, es lo que uno experimenta. Usted puede en lo intelectual saber que es hijo, pero la pregunta es: ¿se siente hijo o vive como hijo? ¿Sí? Porque si no, pues creo que entonces tendremos algunos problemas. Pero pues, bien, dice la Biblia en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, versículo número 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios ¿qué? No lo escuché. Para ofrecer sacrificios ¿qué? Mira, sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de. Y luego dice el 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es tu palabra, Señor, y tiene poder, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Bueno, según Jesús había un gran problema con tener el vestido nuevo y al vestido nuevo pegarle remiendos del viejo, ¿sí o sí? ¿Cómo se imagina usted un traje bien bonito de paño, y que por alguna razón se dañó el trajecito, y una persona dice: ay, pero yo tengo un traje parecido, vamos a cortarle un pedazo y se lo vamos a pegar? ¿Cómo queda? Se ve feo, se ve mal. Pero lo peor no solamente es que se ve mal, sino que según el propio Jesús, eso va a hacer, ese problema va a hacer que se rasgue. Y pasa el problema cuando una persona que no entiende en la dispensación que está, tiene un poquito del vestido viejo y tiene otros pedacitos del vestido nuevo. Y todos lo hemos vivido. Todos alguna vez hemos tomado cosas del Antiguo Testamento y las hemos vuelto literales al Nuevo Testamento. Entonces, cuando creemos en la salvación, decimos que la salvación es por gracia, pero a la hora, a la aplicatividad de eso, decimos que hay que hacer cosas para uno salvarse. Que es que eso tan gratis tampoco. Ojo, y nos gustan las figuras del Antiguo Testamento, y hay gente todavía con problemas a la hora de comer. Seguro, yo los conozco. Pero a veces nos acercamos al Nuevo Testamento, a la obra de Jesús, para unas cosas, pero nos gusta el Antiguo. Y para hablar del sacerdocio, yo primero tengo que hablar del Antiguo Testamento, de lo que era el sacerdocio en el Antiguo Testamento, para luego hablar de lo que es el sacerdocio en el Nuevo Testamento. Y que no vaya a ser que se nos rasgue el vestido hoy. No vaya a ser que hoy pensemos que somos sacerdotes según el orden de Aarón. Hoy en día, y yo no estoy para criticar, solo para ilustrar,
hay personas que proclaman ser sacerdotes según el orden de Aarón y son colombianos. Si usted va y le ve la cédula y es Made in Colombia, pero él tiene pinta de sacerdote judío. Pero hay sacerdotes cristianos que no están ejerciendo la función de sacerdocio y que por eso usted ve los hermanitos que dice: ay, ore por mi hermano porque a usted Dios sí lo oye. ¿Qué hubo? Se quedó atrás, tiene problemas, serios problemas, porque donde Dios escuchaba a unos y a otros no, era en el Antiguo Testamento. Y ahora Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a él oye. Yo le diría: usted no es temeroso de Dios, no hace su voluntad, por eso Dios no lo oye. Debería arrepentirse, debería hacer la llamada del 123, ¿cierto? Que es la llamada que a usted le sale de cualquier teléfono, es la llamada de emergencia. En los Estados Unidos es el 911, ¿cierto? Debería llamar y arrepentirse y le entran las llamadas. Porque vemos esto, que hay personas que pueden ministrar y otras no pueden ministrar, porque este es fulano y este es mengano, y hay un problema serio en la iglesia cristiana, y es de posiciones. Y eso viene del Antiguo Testamento, donde habían unos que podían entrar hasta tal lugar, los otros se quedaban afuera, y había uno solo que entraba al lugar santísimo, ¿sí o no? Y a veces en el cristianismo pasa lo mismo, pero creo que es la falta de identidad como sacerdotes de Dios, es no entender que en el Nuevo Testamento ya no hay una tribu, hay una iglesia que tiene el Espíritu Santo, y que por tener el Espíritu Santo literalmente se puede acercar a Dios confiadamente. Miren, hay unas situaciones que tenía el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento tenía unas sombras. ¿Unas qué? Sombras de lo verdadero. Y entonces usted vio el escándalo en que una congregación se metió por impedir a una persona ministrar porque tenía un defecto físico. Y les pregunto: ¿y de dónde viene eso? De la ley levítica, de unas ordenanzas que Dios tenía, que las personas que ministraban en el altar no podían ser ni cojas, ni mancos, ni jorobados, ni tuertos, ni con el testículo mayugado. Y cómo a estas alturas hay una persona que se levanta y dice: fulano de tal no puede ministrar a Dios. Si en el Nuevo Testamento puede ser usted cojo pero santo, puede que sea visco pero que sea marido de una sola mujer, puede que sea de pronto hasta bien gordito como algunos, pero que sea sabio, prudente, decoroso, y que no haya cerdado al vino. Pero ¿cómo queda semejante tipo, altísimo, bien parecido y bien pecador? En el Antiguo Testamento habían situaciones, y era que para ministrar a Dios se tenía que utilizar una ropa determinada, y los calzoncillos eran ¿de qué? Y no se ponga los calzoncillos y verá. Y para subir las gradas eran esos calzoncillos para que Dios no viera las partes íntimas de una persona. Ahora yo ya le pregunto: ¿cuál es la forma de ministrar? Yo creo en el decoro, y de hecho me gusta harto, pero yo no puedo hacer doctrina de algo que no es doctrina en el Nuevo Testamento. Yo no puedo decir que si yo no predico con corbata, entonces la unción no me fluye. No, yo creo que yo considero de que yo represento un reino y de que voy a estar lo mejor presentado para representar ese reino. Pero yo no puedo hacer doctrina de los vestuarios, yo no puedo hacer doctrina de la apariencia física, tampoco puedo hacer doctrina de lo ceremonial. Yo no le puedo decir a usted que usted, como no es pastor, usted no se puede subir acá y tiene que hablar desde abajo, porque entonces yo me estoy yendo para el Antiguo Testamento. No me miren así. Hay gente que uno le dice: hermano, suba. No, pastor, tranquilo, porque el altar, no, todos vivimos ahí. Yo no estoy criticando, quiero ser pedagógico. O sea, pese mi espíritu, yo no vine aquí a hablar, porque yo lo viví. Hace 9 años yo estaba en disciplina ministerial, y una persona, una amiga mía, estaba en otra congregación, estaban celebrando los cumpleaños. Yo ese día estaba de cumpleaños, y hicieron pasar la gente que estaba cumpliendo años en esa semana o ese día al altar, y yo no subí al altar porque yo estaba en disciplina. Así que yo no vengo a criticar porque yo estuve ahí un día mismo. Un día yo no me subí a un altar porque yo estaba en disciplina. En estos días fui a predicar en ese altar. Fui a predicar el evangelio. No, quiero es decirle: pongámonos de acuerdo, o somos del vestido nuevo o somos del vestido viejo. O somos sacerdotes, entonces dejémonos crecer la barba.
Y entonces andemos con túnicas y coloquémonos un pectoral, sí o sí. O creamos que esa era sombra y aprendamos las verdades espirituales. Sí, porque la Biblia sí habla de unos sacrificios como sacerdotes y yo los quiero mostrar, pero son sacrificios no ceremoniales, no litúrgicos, no higiénicos, sino espirituales. Entonces, por quedarnos atrás en el Antiguo Testamento, por mirar a ver qué calzoncillo nos ponemos, qué barba nos dejamos, hasta dónde llegamos, es que no hemos desarrollado lo que verdaderamente es. Entonces, ¿qué hace Satanás? Deja a la gente en la religión, deja a la gente en la obstinación y no le permite vivir la realidad que tiene de ser un sacerdote. ¿Bien o no? No estoy enojado, estoy apasionado predicando la Biblia. En el Antiguo Testamento el sacerdocio estaba ligado a lugares, entonces habían lugares santos. Ya en el Nuevo Testamento, ¿usted ve algún lugar santo? No, usted ve a Jesús, al San Jesús, comiendo con publicanos y pecadores y no le pasaba nada, porque el santo era Él y donde llegaba santificaba. Yo tengo problemas cuando, pastor, ore por esa casa. ¿Por qué, hermana? Porque en esa casa han cometido pecado. Usted me puede decir una sola casa donde no haya cometido pecado. Ahora, yo no dudo que si en una casa se practicó hechicería o brujería, eso está influenciado. Lo que me cuesta trabajo creer es que llegó usted y en vez de dicen los demonios se va a ir usted. Eso sí me preocupa a mí, eso sí. Pero yo lo que creo es que hay gente santa que santifica. Porque usted no me puede mostrar un solo pasaje del Nuevo Testamento, ni uno solo, donde Dios dijo que esto era santo. No, en el Antiguo el Señor sí, quite de los zapatos, mijo, porque el lugar donde está es. Bueno, en el Antiguo sí, pero en el Nuevo no. Entonces cuidado, hermano sacerdote, con volver lugares santos y no volverse usted santo. Cuidado con santificar objetos y no santificar personas. No, es que sé que empieza a rasgar. Ahí donde usted está rasgando las vestiduras. Porque es que todos tenemos un poquitico de aquí y otro poquitico de allá. Diga que sí. Hablo con el que le enseñaron y le predicaron que si no diezmaba estaba bajo maldición. Entonces, ¿cómo es? Pues ponga de acuerdo. ¿Cristo nos redimió de la maldición de la ley? ¿Sí o no? Y entonces el que no diezma está en maldición. Entonces, ¿en qué está? En problemas. Yo creo que tiene problemas, no ha entendido que es administrador de Dios, no ha entendido que Dios lo colocó y que el diezmo es un medio para Dios bendecirlo más. Bueno, tiene problemas, pero yo no creo que esté en maldición. No. Porque si Cristo nos redimió de la maldición, o nos redimió de todas, o nos redimió de algunas. Pero entonces para no diezmar estamos malditos. Pero estamos bendecidos, ¿para qué? ¿Para qué estamos bendecidos y para qué estamos malditos? O estamos bendecidos con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pastor, y si no diezma, tiene problemas, no ha entendido. Bueno, quién sabe, hagámosle un estudio pues. Pero está bendecido porque Cristo lo bendijo. Lo más probable es que económicamente debe estar muy mal. Pero pongámonos de acuerdo en que esto no está ligado ni a los vestuarios, ni a los lugares, ni a las ceremonias. Bueno, está bien. No todos podemos. Estoy leyendo un comentario del callado del pastor, muy importante, que encontré. No podemos entender el patrón del Nuevo Testamento para la iglesia sin la aparición y la diferencia fundamental del sacerdocio del Antiguo Testamento. Éxodo 19, 16. Dios había dicho que iba a tener una nación de sacerdotes. Así que inicialmente el deseo de Dios no era que hubiera un sacerdote, dos sacerdotes, tres sacerdotes, sino que hubiera una nación. Pero Israel no lo cumplió. Israel fue una tribu, no una nación. Nosotros como iglesia sí podemos cumplir ese deseo de Dios. Como iglesia todos debemos desarrollar el sacerdocio. ¿Quién tiene Éxodo 16? Éxodo 19, 6, por favor. Bien pueda, Aide. ¿Qué? Éxodo 19, 6.
un reino. ¿Y qué ocurrió? Pues Dios escogió, porque de cada nación, de cada familia, perdón, Dios dijo, el primero que abra matriz será llamado santo al Señor, ¿cierto? Pero Dios, en vez de cada familia tener a alguien que le sirviera, Dios escogió que de una tribu completa, que era la tribu de Leví, y luego aparece Aarón, ¿cierto que sí? Aarón, el hermano de Moisés, y Dios dice que Aarón iba a ser el sacerdote y que los hijos de Aarón iban a ser sacerdotes de Dios. Entonces, para usted ser sacerdote necesitaba ser de la descendencia de, para usted ministrar a Dios en otra labor, usted tenía que ser levita, ¿cierto? Yo todavía conozco los levitas de ahora en el Nuevo Testamento. Levitan a la oración, levitan al ayuno, levitan a la vigilia. Les gusta ensayar y darle duro a los instrumentos, pero para orar ahí sí no, para ayunar ahí sí que son flojos. Por eso son levitan. Y aparte de eso, del orgullo, levitan del orgullo. Acá, según la Biblia, Dios había escogido gente para que fuera santa y fuera diferente, todo un pueblo. Ahorita aparece el fracaso del sacerdocio. En Ezequiel capítulo 22, versículo 26, aparece el fracaso del sacerdocio. No sirvió el sacerdocio. Y entonces, por eso, tenía que venir un nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio de Jesús. Bueno, ahí habla de un poco de gente que le fue mal. Dice, sus sacerdotes violaron ¿qué? Mi ley y contaminaron mis estatutos. Entre lo santo y lo profano no hicieron ¿qué? Diferencia. Ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio. Ay, Señor Jesús. No sirvió. Con tanta cosa. Pero no sirvieron los sacerdotes, porque tenía que venir Jesús. Ahora, el cuento es que Jesús era ¿de cuál tribu? De Judá, ¿cierto? Ahora, para ser sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví. Pero luego ya usted va y lee Hebreos capítulo 7, y Hebreos capítulo 7 le muestra que el sacerdocio de Jesús no fue según el orden de Aarón, sino que fue según el orden de Melquí. Ese sacerdote que dice la Biblia que le salió al encuentro a Abraham cuando Abraham venía de la derrota de los reyes. Y entonces muestra que ese sacerdote no tuvo ni principio ni fin, ni descendencia. Por eso el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio que permanece ¿para qué? Y entonces aparece el sacerdocio de Jesús, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Mel. Entonces, ¿por qué tengo la autoridad esta mañana para decirle que usted y yo somos sacerdotes? Porque nuestro sacerdocio no viene de Aarón, porque usted y yo somos colombianos. No me nos ve la cara. Yo de pronto de judío, la nariz así, un poquitico, pero de resto nada. Yo soy colombiano, pero al aceptar la obra de Jesús, vengo a ser sacerdote según el orden de Jesús. Y por eso Dios me permite acercarme a Él con libertad. Donde yo estuviera en el antiguo pacto, yo no podría acercarme a Dios. Yo tendría que venir y presentar un sacrificio delante de un sacerdote del orden de Aarón, para que ese sacerdote ofreciera un sacrificio, para que ese sacerdote orara por mí, para que Dios me aceptara a mí. Pero como la Biblia dice que en el momento en que Jesús murió, el velo del templo ¿qué? De arriba abajo. Ahora, uno siempre piensa en un velo y uno piensa que esta cortina, ¿cierto? Uno ve el velo y uno piensa que esta cortinita. No, una cosa así de gruesa. Y ese velo se rasgó. Ya no había esa limitante para acercarnos a Dios. Por eso los judíos fue tan difícil para ellos pensar que se podían acercar a Dios por la fe. Usted se imagina que de hoy para mañana usted venga sacrificando animales, usted venga haciendo una cantidad de rituales, derramando sangre, y que de hoy para mañana todo eso acabó. Entonces usted dice: a mí que me devuelvan los corderitos, las palomitas. No, pero ¿qué pasó?
No, que usted nada más crea en Jesús, crea en Jesús. Ya no hay que subir 3 veces al año a las fiestas judías. Ya ahora no hay que dejar de comer pan con levadura. No, no puede ser. Por eso era tan difícil y es tan difícil aceptar la gracia. Ahora, nosotros no veníamos de eso. Algunos venían era de qué? De Dios te salve María, de las promesas a Uga. Y por eso es tan difícil pensar que eso así nada más creyendo en Jesús uno se salva. No, eso hay que meterle buenas cositas, hay que repartir mercaditos. No, esas son las buenas obras preparadas, pero esas no me salvan. Porque si a mí las obras me salvan, entonces en vano murió Jesucristo por mí. Las obras corroboran que yo soy salvo. Las obras demuestran que yo creí en Jesús, pero no me salvan. No me salvan. Entonces aquí viene lo que la Biblia nos quiere mostrar como sacerdotes. Aquí la Biblia quiere mostrarnos que nosotros tenemos un acceso directo. Lea conmigo Hebreos 10, 19 al 22. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22. Puede que para alguien lo que estamos reflexionando esta mañana sea tan básico, pero le pregunto, en su vida práctica, en su diario vivir, usted tiene una vida de sacerdote, usted se siente con libertad para entrar a la presencia de Dios, o usted todavía es como de lejitos. Señor, ¿quién yo? ¿De acuerdo? ¿A mí? Como trapo de inmundicia. No. Ahora, pastor, pero para acercarse a Dios tiene que acercarse uno a través de un sacrificio. Sí, a través del sacrificio de Jesús. Cuando yo me acerco, por eso todas las oraciones son al Padre en el nombre de Jesús. Porque cuando yo me acerco a Dios en el nombre de Jesús, yo me acerco a Él a través de lo que Jesús hizo por mí. Pero si yo me acerco en mi humanidad, entonces mi pregunta es, ¿bajo qué? Si el profeta Daniel dice, no nos acercamos a ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Wow, yo necesitaba predicar, me sané. Bendito el Señor. Recuerdo una vez que iba a predicar de sanidad y estaba enfermo. Y yo sí le dije al Señor, mal hecho. Yo que casi no me enfermo. Señor. ¿Y cómo le haces que hágame el favor, Señor? Oiga, antes de subirme a ministrar, sano, bajé, despedí a los hermanos, pero ni me volvió otra vez a acabar el malestar. Más curioso, oiga, más particular, pero hoy no va a ser el caso. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo. Aleluya. Esto es de su carne. Teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala y lavados los cuerpos con agua. O sea que ya sí hay sacrificios, pero espirituales, que los vamos a ver. Pero a estas alturas todavía hay gente que necesita tener elementos. Yo sé de alguien que vende unas aromas para usted crear un ambiente espiritual. Mi alma alaba a Jesús. ¿Vos sí crees eso? Primero acaba la guamasa. Eso sí le aseguro, hermano. Es que usted no lee la Biblia y va a tener serios problemas. Pero alguien leyendo la Biblia no se enreda. Ya tenemos la oportunidad de acercarnos. ¿Por qué? Porque el Señor me revistió de una autoridad que me dio Jesús. Y yo me acerco con corazón sincero, con certidumbre de fe. Tenga cuidado, porque la tradición cristiana también está llena de sacrificios. Y hay gente que a través de un ayuno quiere quebrar el corazón de Dios. Y entonces usted escucha frases en el cristianismo como, me voy a meter en 15 días de ayuno. Me voy a meter en 15. ¿Y por qué se va a meter? Porque yo sé que uno a través del ayuno el Señor lo escucha, y si no ayuno no lo escucha. No, es que nosotros le metemos cositas a esto. No, es que el Señor dijo que esto era fácil, pues nosotros lo volvimos difícil. Voy a hacer una promesa al Señor de levantarme 21 días a las 3 de la mañana para ver si mi marido cambia. Wow. O sea que usted ya no paga promesas, sino que levanta a las 3.
Pastor, pero eso está bien, pero la motivación está mala, está errada, porque usted está tratando de lograr cosas a través de esfuerzos humanos y eso es mentira. Usted debe decir algo como: Dios me inclinó a ayunar. Porque Jesús no se metió a ayunar, a Jesús el Espíritu lo guió al desierto a ayunar. Usted se mete a ayunar, le digo, yo lo he hecho 3 días, eso se sueña uno con pan de bonos. Eso es una cosa impresionante. No, yo sé, eso se le despierta a uno el olfato, una cosa horrible. Yo me he metido en ayunos y sé que es que Dios me lleva a ayunar. Sé que es salir de un 5.º día de ayuno sin hambre, con ganas de seguir. Yo lo sé, yo sé que es parar y como pagar un sacrificio levantándome en la madrugada a orar. Yo lo sé, mi hermano. Entonces por eso tengo autoridad para decírselo. Yo tengo la disciplina por lo regular de orar en las madrugadas, porque me gusta, porque he entendido que es un buen espacio. Pero tampoco tengo ningún problema si me levanto a las 8 de la mañana y oro. Creo que estos días Julián fue como a las 9 de la mañana, yo estaba orando, estaba en mi cuarto orando. ¿Por qué? Porque dormí hasta las 8. Pastor, qué tristeza. Con razones, pastor. Júzgueme, el problema es suyo. Vengo a decirle que no hay sacrificios naturales, hay sacrificios espirituales. ¿Estoy enredado o qué? No. Ahorita al final se queja. Entonces, yo siempre le doy la oportunidad. Aquí la Biblia dice que hay que acercarme con seguridad. ¿Cuál ha sido el problema? Que el romanismo se inventó algo que se llama el clero. ¿El qué? Y los laicos. Ojo pues, cuando usted piensa en los laicos, ¿en qué piensa? Cuando usted piensa en un laico, ¿en qué piensa? ¿Cómo? Principiante, dice Pedro. Aide. Es un asistente, simpatizante. Y cuando piensa en el clero, ¿en qué piensa? Las personas que dirigen, que analizan todo. Muy bien. Ese pensamiento se trasladó a la iglesia cristiana. Entonces, ¿qué piensa uno que es un sacerdote? El pastor, el evangelista, el profeta, el maestro, el apóstol. Y un hermanito que es. Y el resto del clero. Y entonces, con esa mentalidad, la gente no se acerca a Dios, sino: ore por mí, lléveme en el ayuno. ¿Dónde lo llevo? ¿Dónde me lo echo? A mí me han llamado: lléveme en el ayuno. Pues, o sea, ¿cómo hago yo usted con 2 arepas, con huevo en tomate y cebolla, un pedazo de queso, un chocolate ya, y yo acá a las 8? No queda duro, mano. Pues de verdad queda complicado. ¿Cómo hago para llevarlo en el ayuno? No, yo hasta voy y lo recojo para que venga el ayuno, si me dice con tiempo, con mucho amor. Pero ¿cómo hago? Porque usted se está pensando que como yo soy el pastor, seguramente usted ha escuchado esto, porque a usted Dios lo escucha más. ¿Ha escuchado esas o no? Esa es la mentalidad que nos metieron, clero y laicos. Y lo que la Biblia dice es diferente. La Biblia no hace esa diferencia, porque la Biblia muestra que hay funciones ministeriales, no posiciones eclesiales. No. Eso de las posiciones se la inventó alguien, pero no fue Dios. Porque la Biblia mía dice que los apóstoles repartían a las mesas. Llegó un día que estaban muy ocupados y dijeron: hombre, a la oración y a la palabra. Pero ellos no dijeron: ¿qué tal? Se nos caerían las manos repartiendo las mesas. No. Mi Señor le lavó los pies a los discípulos y dijo que había que lavarle los pies a los hermanos. Entonces no hay ningún problema. Yo creo que hay funciones, pero esa mentalidad del clero y de los laicos, la Biblia lo que dice en Efesios 1:22, Efesios 5:23 y Colosenses 1:18 es algo completamente diferente. Repito, Efesios 1:22, 5:23 y Colosenses 1:18. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿Y quién es la iglesia? ¿Y nosotros quiénes? ¿El pastor? ¿La pastora? No. En esos modelos donde el pastor es así intocable, donde el ungido del Señor y no lo pueden tocar, muy raro, porque Jesús era el más ungido y lo tocaba a todo el mundo. Entonces, ¿por qué? Como que al ungido nadie lo toca y
y Jesús sí se dejaba tocar, y antes lo estaban, era como, ¿cierto? Ves que la multitud te aprieta. O sea, hermanos, ¿qué mentalidad es esa? Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es somos el cuerpo, y estamos miembros los unos de los otros. Así que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de desarrollar el sacerdocio. Usted se puede acercar a Dios confiadamente. Pero es que yo casi no sé versículos de la Biblia. Debería aprendérselos, pero se puede acercar a Dios. Pero es que yo casi no sé orar. De acérquese a Dios. Y acercándose a Dios, va a encontrar el papel tan relevante que tiene usted en medio de la sociedad como sacerdote de Dios. Ahora, ¿para qué soy sacerdote? O sea, ya sé que soy sacerdote, pero ¿para qué lo soy? Según la Biblia, ya nosotros no hacemos sacrificios físicos, así como en el Antiguo Testamento, sacrificios ceremoniales de animales, sino que hay otros sacrificios que como sacerdotes tenemos que presentar a Dios. El primero es nuestros cuerpos y nuestras vidas completamente. Romanos 12:1, por favor, leámoslo. Y luego primera de Juan 3:16. Romanos 12:1 y primera de Juan 3:16. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Ahora la pregunta es: Señor, te presento esta pierna. ¿Usted cómo hace para presentar esta pierna sin presentar este ojo? Cierto, yo he escuchado oraciones como: Señor, te presento las manos. Bueno, y puede que con las manos no peque, pero con la lengua. Puede que haya otro que le presente la lengua y no le presenta los ojos. Otro le presenta la lengua y los ojos, pues no le presentan las manos. Según la Biblia, cuando yo pienso en un sacrificio como sacerdote, ese sacrificio es todo mi cuerpo. O sea que alguien no puede tener sacrificados los ojos, pero no ha sacrificado la lengua. Y la Biblia lo que dice es que me tengo que presentar mi cuerpo, es mi primer sacrificio. Es decirle a Dios: Dios, este cuerpo lo presento como ¿Qué es la diferencia? Que en el antiguo se presentaban los animales muertos a Dios. Ahora nos tenemos que presentar como vivos entre los muertos, según la Biblia. ¿Sí ha entendido eso? Aquí viene, yo tengo que reconocer que mi cuerpo, como dice la Biblia en primera a los Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de. Ahora, ¿por qué lo debo de presentar? Porque no es mío, porque Dios me compró, porque con su sangre yo fui comprado y le pertenezco a Dios. Entonces yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. No me diga. No me diga. Como sacerdote yo tengo que presentar mi cuerpo como un sacrificio ¿qué? Vivo, y como un sacrificio santo, y como un sacrificio agradable. Y ese es el verdadero culto. Así que ese término voy para el culto, no, voy a hacer culto, es diferente. Porque por eso usted ve los que van al culto, que son ahí, y ve los que venimos a dar el culto. ¿Por qué? Porque el culto es cuando yo me presento delante de Dios como un sacerdote. Y como yo tengo un sacrificio vivo. ¿Cuál es el sacrificio? Yo soy el sacerdote. ¿Y yo soy el qué? Ahora, la clave de los sacrificios estaba en que cada sacrificio tenía que generar algo. Habían 5 clases de ofrendas, y no es mi tema, pero si usted lee Levítico, que le parece tan aburrido leerlo, es porque usted no ha leído el contexto de Levítico, para qué fue escrito. Cada uno de los sacrificios de Levítico representan a Jesús. Detrás de cada uno de esos sacrificios está la obra de Jesús. Ahora, cuando yo vengo a presentar un sacrificio delante de Dios, ese sacrificio tenía que generar un olor, ¿sí que? Olor fragante. Entonces, cuando yo me presento delante de Dios, el fuego del Espíritu Santo, si yo no estoy muy carnal, sino que estoy
¿cómo le voy a oler a Dios? Pero si yo soy un cristiano carnal y llega el fuego del Espíritu Santo, ¿qué le huelo a Dios? A carne. Ay, pastor, ¿no entendió? ¿Sí entendió o no? Se enredó. Enredado. A ver, va a hacer una lecturita acá. Cuando nosotros nos presentamos a Dios, tenemos que llevar sacrificios de alabanza. Según la Biblia, allá en Hebreos capítulo 13, versículo 15, dice la palabra de Dios: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿de quién? De Jesucristo, el sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan. Entonces, mi primer sacrificio como sacerdote es mi cuerpo, ¿sí o sí? Como 10 que no están poniendo cuidado. Mi primer sacrificio como sacerdote es que yo vengo y me presento delante del Señor y le digo: Señor, esta es mi vida, este es mi cuerpo, mi mente, mi corazón, mis ojos, mi boca, mis manitos, Señor, como sacrificio vivo. Y el fuego del Espíritu Santo hace que yo le huela bueno a Dios. Lo segundo que yo presento delante de Dios como un sacerdote es que yo presento sacrificio de alabanza. El sacerdote del Antiguo Testamento ministraba al Señor en la cámara del templo, conocida como el lugar santo. ¿Recuerdan? Los atrios, el lugar y el lugar. ¿Me recuerdan qué había en el lugar santo? ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto, ¿cierto? Y en el arca del pacto estaba la vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley. Uy, pastor, ¿usted cómo sabe? Cada cosa tiene, eso representa. Estudiar el Antiguo Testamento es muy chévere porque se ven las figuras del Nuevo. Luego, ahí entraba el sumo sacerdote una sola vez al año para ofrecer sacrificio por todo el pueblo, ¿cierto? Y el cuento de las campanitas, que nos lo enseñaron mal porque yo lo aprendí en estos días. ¿Se acuerda que nos enseñaron que las campanitas, que sí, que el sacerdote moría, que track? Y nos enseñaron que el sacerdote entraba una sola vez al año, no, y entra 3. Pero yo no lo voy a enseñar a usted hoy, por alguna razón. Pero no se entra una vez, entran 3 veces. Y luego aparece el lugar de los sacrificios. Está el altar con los cuernos, ¿qué más? El lavatorio, los panes. No, usted no sabe. No, está enredado. No, usted no se acuerda, diga que no se acuerda ya. Usted no sabe. Entonces no ha leído el Antiguo Testamento. Y aparece en Éxodo y en Números los dos. Uy, Jesús de Nazaret, ¿cierto? Aquí se presentaba el sacrificio, se rociaba la sangre. Aquí era el lavatorio. Acá estaban los panes de la propiciación. Acá estaba el candelero que ofrecía incienso a Dios, ¿sí? Y en el altar nunca se va a apagar ¿qué? El fuego, esos candeleros, ¿cierto? Ahí estaban. Entonces, ahora en el Antiguo Testamento, usted está diciendo: no, pero yo bien estrecho que vivo en la casa, ahora ¿dónde me voy a meter yo el pan de la propiciación? No, a veces no hay ni para el desayuno. El lavatorio, en los cuernos del altar. No, ya eso no, mano, eso quedó, ya eso pasó, eso no existe. Ahora, lo que se hacía ahí era sacrificar un animal. ¿Para qué? El incienso o el perfume que quemaban ascendía desde el altar del incienso en el lugar santo. Este penetraba a través del velo hacia el interior del lugar santísimo, a donde, comillas, moraba Dios sobre el asiento de la misericordia, o sea, del trono. Esto es un cuadro profético de nosotros, los sacerdotes del Nuevo Testamento, ofreciendo nuestras alabanzas y acciones de gracias con el sacrificio agradable al. Entonces ya Dios no quiere que usted diga: ay, un kilito de carne. Entonces usted llega y abrió el kilito de carne, cordón de cerdo, hágale. Y usted llega y por un lecho candelazo y empezó a oler. Ya lo que Dios quiere es que cada que nosotros estemos en adoración, Señor, te alabo. ¿Y eso qué? Y en medio de su trabajo, bendigo el nombre de Dios. Cristo vive y vuelve por su iglesia. Y entonces, como sacerdotes, tenemos que estar cada día ofreciendo sacrificios de fruto de labios que con
Así que su responsabilidad y mi responsabilidad como sacerdotes es constantemente estar ofreciendo a Dios olor fragante. Usted sabe que habían sacrificios en la mañana y en la tarde. Ahora ya no hay horarios. Ahora, según Jesús, Señor, nuestros padres adoraron en este monte. Créeme, mujer, que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adorarán al Padre en espíritu, porque tales adoradores busca al Padre que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y es necesario que lo adoren. Ya no hay un lugar, ya no hay una hora, ya no hay una posición, porque es que en eso nos quedamos nosotros, en posiciones, en horas, en vestuarios. Yo no sé usted a qué horas canta, yo no sé si usted es entonado, si le gustan las que a mí me gustan, pero lo que yo sé es que constantemente como sacerdote tenemos que estar ofreciendo a Dios sacrificio de fruto de labios, que con usted ve la Biblia llena de cánticos por la palabra. Usted ve que cada que Dios le entregaba un triunfo a Ana, ¿cierto? A Miriam, la hermana de Moisés, cuando pasaron el Mar Rojo. Usted ve a Ana cuando Dios le entrega a su hijo, puros cánticos de adoración. Usted ve a María, la madre de Jesús. Usted va a ver a Zacarías, el padre de Juan Bautista. Usted ve en la Biblia puros cánticos de adoración. No puede ser que en nosotros haya maldición, haya queja, haya crítica. Tiene que ser que en nosotros hay fruto de labios que confiesan. Si están los sacerdotes aquí conmigo, si vinieron hoy. Tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificios, pero tenemos que tener sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, a través de también nuestras expresiones de adoración. Ahora, usted adora a Dios cuando le lava la cocina a la mamá. Eso sí, ¿cuántos hijos dicen amén? Usted adora a Dios cuando barre en su casa y su esposa puede descansar. Seguro, pastor, ¿dónde dice en la Biblia? La Biblia dice que a través del servicio adoramos a Dios. Según la Biblia que yo leo, la adoración y el servicio van de la mano. Escrito está: al Señor tu Dios adora, y a Él solo. Ya conmigo, sirvo lo que adoro. Súbale 3 de volumen. Sirvo lo que adoro o adoro lo que sirvo. Según la Biblia, uno puede servir a dos señores, o amar a uno o aborrecer al otro. No se puede servir a Dios y a Mamón. Entonces los que adoran a Mamón les sirven a Mamón, y por eso todo es plata, todo es dinero. Adoramos a Dios a través del servicio. Cuando servimos a otro, estamos adorando al Señor. Ahí viene la frase aquella: si adorar fuera cantar, muy pocos podrían adorar. ¿Sigo? ¿Sigo o no? No, pues se le nota la moral. Hebreos capítulo 13, versículo 16. Aquí viene otra partecita, porque está el que presenta el cuerpo, está el que todos los días da fruto de labios, pero no le pueden tocar el bolsillo, porque hasta ahí llega. Dicen por ahí que los bautizaron menos la billetera. Aquí dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de los tales se agradan. No agradan a Dios, pero Dios se agrada de eso. Entonces, otra de las formas que yo tengo para hacer los sacrificios como sacerdote es cuando yo, a través de mis bienes, yo comparto. Ahora, el problema que tenemos en el cristianismo es que le hemos puesto tarifa, hemos puesto rótulos, y nadie valora una ofrenda de 1,000 ni de 2,000, porque por lo regular nos han predicado la ofrenda de Salomón, la ofrenda de un rey. Para mí lo raro es que Salomón hubiera salido con una vaquita, ¿cierto? Con 2 cabritos, pues que era un rey, era un tipo rico. Pero la cantidad no determina. Y sé que esto es difícil predicarlo, porque vivimos en una cultura evangélica donde la cantidad es la que implora. Y le quiero decir, según la Biblia, según lo que yo he leído, la cantidad no me determina la actitud que yo ofrendo. La Biblia dice que Dios primero ve al ofrendante antes que ver a la ofrenda. Según la Biblia, cuando Jesús estaba ahí, porque es que hemos leído Lucas 21:1, pero no hemos leído Lucas 20, los últimos 2 versículos. Cuando Jesús habló de la ofrenda de la viuda,
Jesús lo que quiso decir es: mire cómo tienen los fariseos de mal a las viudas. No, ya vi que no me las pillaron. Me salí del tema. Va conmigo a los últimos 2 versículos de Lucas 20 y verá, pues yo le muestro. Sí, porque como la Biblia no viene inicialmente con títulos, entonces por eso hay una cantidad de verdades espirituales que nos perdemos. Jesús acusa a los escribas, tiene un título en el verso 45 del capítulo 40, del capítulo 20. Oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas, que aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, porque devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor. Y el 21, levantándolos. O sea, él estaba en la charla diciéndole: mire cómo son los fariseos, mire cómo son los escribas, mire lo que hacen es una pantalla, son pantalleros. Cuando dice: venga, le muestro, venga. Y levantándolos, vio a una viuda, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio a una viuda ¿y quién la había dejado muy pobre? ¿Qué hacían los fariseos, hombre? Devorar a las que. Y Jesús venía hablando de que esos fariseos devoraban a las viudas. Yo conozco unos que devoran lo que sea, mano. Cuentan de un niño que se tragó 2 monedas y se encontró, fue a un hospital y no fueron capaces. Se encontró un señor y le dijo: vea, mi niño se tragó 2 monedas, ¿qué hago? Y le dijo: llévalo a la iglesia de la esquina, que hace la sacan. Se ríen por no llorar. Tenemos fama de que somos personas que abusamos de él, y seguramente que sí hay gente. Pero yo vengo a decirle: Jesús dijo, vio también a una viuda muy pobre que echaba la blanca. En verdad os digo, esta viuda echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra, más esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Entonces la pregunta es: ¿le termina la cantidad? No. Cuando yo tengo una actitud correcta, lo más probable es que la cantidad y la calidad estén acorde. Creo que cuando yo tengo una buena actitud delante de Dios y yo primero soy ofrenda, yo puedo dar la mejor ofrenda. Yo creo que nadie puede dar $1.000.000 si primero no ha dado 10,000 con amor. Así que primero preocúpese por la calidad de su ofrenda, que la cantidad de la ofrenda la va a determinar Dios, se lo aseguro. Aquí la Biblia dice que hay sacrificios de hacer el bien, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de los tales se agrada a Dios. Entonces, como sacerdote, como una persona que ministra a Dios, tengo que pensar en que hay sacrificios que tengo que hacer. Porque la Biblia dice que si mi hermano viene a mí y dice que no tiene con qué comer, y yo le digo: ve, el Señor te ayude. Padre, quita, Señor Dios mío, todo apetito en el nombre de Jesús. No, seguro que nosotros somos tan olímpicos que hacemos una de esas. Según la Biblia, el que ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él ¿cómo puede decir que el amor de Dios está en él? Es mentira, no nos sabemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Necesitamos sacrificios espirituales. Ahora, ¿qué busca la gente de un sacerdote? ¿Qué es lo que la gente está pidiendo que nosotros, como sacerdotes, como personas que fuimos encomendadas por Dios, qué es lo que la gente demanda de nosotros? Vamos a leer Malaquías 2. Malaquías es un libro muy fuerte contra los sacerdotes, y vamos a rescatar del versículo 1 las verdades espirituales, el deseo de Dios con Aarón, que no se cumplió, pero se tiene que cumplir con usted y conmigo, como sacerdotes de Dios, como personas que ministramos a Dios. Hay gente que lo busca a usted: ay, porque yo sé que usted es cristiano. ¿O no? ¿O no hay personas que se le acercan a usted y dicen: ay, deme un consejo porque yo sé que usted lee ay, deme un consejo porque yo sé que usted va a una... O sea, las personas están viendo en nosotros algo diferente. La gente quiere encontrar algo en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos sacerdotes, y la Biblia deja ver qué ocurrió con los sacerdotes. Menospreciaron las ofrendas, menospreciaron el nombre de Dios, se casaron con mujeres que no eran, 1000 cosas.
Pero Dios había hecho un pacto, porque recuerda el primer texto que leímos, el segundo, Dios quería una nación santa, una nación de sacerdotes. Y dice acá: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, maldeciré vuestras bendiciones. ¿Qué es maldecir una bendición? Que ser sacerdote, que es una bendición, se convierta en una maldición. Porque si usted es cristiano y da mal testimonio, usted en vez de ser de bendición es una maldición, porque a través de su vida el nombre de Dios es pisoteado, blasfemado. ¿O no? ¿Cómo es que uno le maldice en una bendición? Que un vehículo que Dios se lo dio para bendecir su familia, para bendecir sus vecinos, se vuelve al medio para apartarse de Dios, para volverse orgullosos, vanidosos. Hasta ahí llegó. Que el ministerio, que el llamado de Dios, un medio para que a través de eso le demos más gloria a Dios, se convierte en el medio para la vanagloria, para el orgullo, para la vanidad. No puede ser. No puede ser. Y Dios les dice: maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón dar gloria a mi nombre. Wow. He aquí, yo os dañaré la sementera y echaré el rostro al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados. Le digo, ¿sabe qué hace Dios cuando la gente piensa que lo compra con plata? Dios coge los billeticos y los tira en la cara. Yo le vengo a decir hoy en el nombre de Jesús: a Dios no lo convence la plata, porque si Dios tuviera hambre no lo diría a nosotros, porque Él es el dueño de todo, porque Él es el dueño del oro y la plata. Para que usted me venga a mí a decir que es que uno pacta con Dios. Que parte de Dios, cómo vive de pelado, que Él tiene que hacer compromisos con la gente. Que pecado de Dios. Muéstreme un solo pacto económico en la Biblia, por favor. Uno solo, donde alguien le dio a Dios dinero y Dios, por ese hombre haberle dado dinero, Dios corroboró. Yo sé que me va a leer Deuteronomio 14:26: y darás dinero por todo lo que deseare tu corazón, ovejas, cabras, vacas. No me diga, ¿por qué no lees del 20 que viene hablando del diezmo? De que cuando la persona no podía llevar el diezmo en lo físico, en los animales, entonces tenía que venderlo y llevar el dinero. Usted me venga a mí a decir que es que uno tiene que dar plata por algo. No, puede arrepentirse, porque Dios no necesita la plata de nosotros. Uy, nadie dice nada. Usted es bueno. Ahorita al final yo lo dejo hablar. No me diga que Dios, no me venga a decir que Dios se gana con dinero. No. A Dios, ¿sabe qué lo descresta? El amor, la obediencia. A Dios lo descresta cuando uno lo ama con todo, cuando uno no se avergüenza del evangelio, cuando uno vive para Él. Entonces yo le pregunto: ¿usted sí cree que el que lo ama, le sirve y vive para Él tiene problemas con dar? No, le aseguro que no. La Biblia dice, verso 4: y sabéis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto fue con él, ¿de qué? De vida y de paz, las cuales yo le di para que me temiera. Y tuvo temor ¿de qué? Y delante de mi nombre estuvo ¿qué? Bendito el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Y escuche esto: cuando alguien se acerca a usted como sacerdote, espera que usted y yo tengamos la palabra de Dios. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar. ¿Cuál es su deber? Que a través de su sacerdocio mucha gente conozca a Dios, y a través de su vida usted haga que la gente se aparte del pecado. Ese es mi deber. Para eso soy sacerdote. Para bonito. No. Para ofrecer sacrificios vivos, santos y agradables, mi cuerpo. Para presentar sacrificios de alabanza. Para ayudar a los demás con mis bienes. Pero también para que alguien en mí encuentre la verdad de Dios, para que a través de mi vida alguien se aparte del pecado, y no para que al contrario alguien diga: cristianos malas pagas, malas pagas. A mí me duele cuando yo me siento con un empresario y me dice: uy, no, pastor, yo la verdad con cristianos no, poco. No, es que he tenido unas experiencias.
Me da dolor que alguien hable mal, que alguien diga que en vez de querer trabajar con cristianos, no quieran trabajar con cristianos. Dice la Biblia, porque de los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de la boca de él buscará y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová. Cuando alguien se acerca a usted y le pide consejo, no le está diciendo usted qué piensa, usted qué cree, a usted qué le parece. Se acerca a usted porque considera que usted como sacerdote, en usted está la ley. Entonces haga la diferencia. A mí me parece, yo creo. Y diga, pero la Biblia dice, Dios dice. Porque entonces usted no necesita ser sacerdote. Usted puede volverse consejero o psicólogo, yo qué sé. Pero mire qué pasó. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Ay, ¿habéis hecho qué? O sea, en vez de ayudar, lo que hicieron fue ¿qué? En vez de que alguien respete a Dios a través de nosotros, alguien menosprecia al Señor. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Y escuche esto, ¿qué pasa cuando un sacerdote no cumple su papel? Por tanto, yo os he hecho ¿qué? Manos, ¿están leyendo conmigo? ¿Qué cuento? Por tanto, yo os haré ¿qué? Viles y ¿qué? Ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley habéis hecho acepción. ¿Qué pasa cuando una persona, en vez de ejercer el sacerdocio, en vez de ser un medio para que muchos conozcan a Dios, para que gente se aparte de iniquidad, para que la gente encuentre el consejo de Dios, entonces como no quiso, entonces al contrario se va a volver un tropiezo? Y al contrario pasa de ser alguien honrado a ser alguien vil y menos. Así que hoy le vengo a hablar del privilegio de ser sacerdote, del honor, de acercarnos a Dios con confianza. Porque el que no es sacerdote necesita prenderle la vela a fulana, a mengano y a perano para que Merano. ¿O no? Eso no hacían los romanos, o hacen los romanos, o hace usted de pronto. Pero usted cree que alguien que sea sacerdote se acerca a través de la Virgen o a través de San Pedro, San Pacho, San lo que sea. No, porque es sacerdote. Entonces por eso se acerca con confianza a Dios. Pero si alguien no considera que es así, entonces lo que hace es, ay, ore por mí. No está mal pedir oración. Ahora ya el pastor ya no le puede pedir una oración. No, pero que usted apóyeme. Apóyeme quiere decir que usted le está haciendo y quiere que otro ore por usted. Pero ore por mí, es que yo no oro para que usted ore por mí. Sin vergüenza. ¿Cómo le dicen en el pueblito donde usted nació a eso? Porque el pueblito que yo soy le dicen sinvergüenza. Así le dicen. ¿Qué es eso? Es carajo, hombre. Lléveme en oración. Lléveme. ¿En dónde la he hecho? ¿En qué bolsillito? No, apóyeme. Respáldeme. Afírmeme. Bueno, yo qué sé. No. Bueno, vamos a seguir predicando el evangelio. El sacerdote tenía que llevar el arca. El sacerdote del Antiguo Testamento tenía que llevar el arca. Ustedes recuerdan el caso de Usa, cuando David todo emocionado, así todo sanguíneo como yo, vamos con el arca de Dios, eso. Ustedes saben que habían unas varillas que Dios había mandado a hacer para que esas arcas la llevaran en los hombros. Pero este dijo, no, qué boleta, eso en hombros se ve muy feo, pierde el glamour. Más bien, hagamos una carroza, más pinchado, ahora un rey, ¿sí o qué? Y eso nos pasa a nosotros cuando nos salimos de los diseños de Dios, cuando nos parece una bobada. ¿Qué bobada? No, qué bobada no, si Dios dijo así es. Que Dios fue quien se inventó eso. Y el Señor David le dio por llevar eso con animales. Oiga, y el Señor con ganas de volarse esa caja. Yo siempre he creído eso, hermano, que el Señor mató a Usa, hermano, era porque el Señor se quería salir de esa caja, hermano, y este Usa no lo dejó. Dios con ganas de volar. ¿Usted imagina a Dios metido en esa caja todos los días, hermano? Así como lo mantenemos a veces encajado. Oiga,
Y dice la Biblia que se fue a voltear el arca y Usa le metió la mano a eso y pum, se murió. Pero más adelante, si usted ha leído, se va a dar cuenta que David entendió que eso lo tenían que llevar sacerdotes levitas. Ahora, usted dice, pastor, ¿y dónde está el arca? Ay, ¿será esa cajón que donde está Jessy? No, ¿y hasta dónde hay que llevarla? Ya Dios ya no vive en una cajita. Afortunadamente. Afortunadamente ya Dios no vive metido en un lugar. Pastor, en el templo. No. Si aquí ya no nos reunimos a adorar y mañana alquilan esto de una miniteca, le digo, aquí se fue el Señor y se viene el diablo mío acá. Porque es que Dios no está en los lugares. Según la Biblia, Dios no habita en templos hechos de manos de qué, sino que lo que sí dice la Biblia es que Dios iba a vivir dentro de nosotros. Entonces, como sacerdote, yo tengo el privilegio, pero la responsabilidad de llevar la presencia de Dios. ¿Usted está entendiendo eso? Usted es un sacer. Bueno, si se lo creyó. O si no, usted es laico, hermano. Usted es laico. O aico, o onda, no sé. Y como privilegio tiene que llevar el arca de Dios. El arca de Dios, el arca de Dios. La presencia de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿a qué llevaban el arca de Dios? A las batallas. ¿Recuerdan ustedes allá en el libro de Samuel, cuando Samuel le dijo a Saúl, le dijo, Saúl, espéreme ¿qué? 7 días, espéreme 7 días porque yo voy a ir y voy a presentarme delante de Dios y lo que voy a hacer es que ofrecer un sacrificio. ¿Qué es lo que ocurre? Que las personas tenían que presentar un sacrificio para que Dios los defendiera. ¿Ustedes se recuerdan dónde se robaron el arca de Dios? Cuando el pueblo fue a una guerra, ¿se acuerdan? Los hijos de Elí, ¿sí lo recuerdan o no? Bueno, créame, está en la Biblia. Y dice la Biblia que se robaron el arca de Dios. ¿Por qué se la robaron? Pues porque la llevaban a la guerra. ¿Qué nos tipifica esto? Que yo tengo que entender mi condición de sacerdote y yo tengo que llevar la presencia de Dios a la guerra. Ahora, ¿a cuál, pastor? ¿A la de Irak? No, yo no tengo para el pasaje. ¿A cuál guerra? A la guerra espiritual. A las posiciones que yo tengo que ganar desde el mundo espiritual. A eso que Dios me colocó a mí, que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Yo tengo que llevar la presencia de Dios, pero cuidado porque la pueden robar. Pastor, ¿cómo aplica? Déjeme, yo le digo, ¿cómo entiendo yo que alguien que no sabe qué es la presencia de Dios, se pone a meterse en cuentos de guerra espiritual sin tener la sabiduría y el discernimiento y termina siendo afectado? No conoce de gente que sin entender la magnitud del mundo espiritual se colocó a desafiar al diablo mentiroso y véngase a buriarlo. ¿Usted no ha visto las guerras espirituales? Llevaron el arca y perdieron y terminan todos influenciados. Sé de un joven que entró en unas esferas de guerra espiritual, no guiado por Dios, y terminó corridito de la cabeza. Creo que tenemos que llevar el arca. Creo que nosotros llevamos la presencia de Dios. Y pasa 2 cosas con la presencia de Dios, y con esto voy terminando. La presencia de Dios en medio de los impíos, cuando se robaron el arca, hermanos. La Biblia dice que allá en Filistea metieron el arca al templo de Dagón. ¿Y sabe qué ocurrió? Al otro día fueron a ver a Dagón y estaba inclinado delante del arca. Y empezaron a darle en tumores y muerte. Cuando usted es un cristiano y usted lleva el arca donde los impíos, usted se vuelve tropiezo para esa gente. Y la gente, en vez de que usted sea una bendición, empieza a irle mal porque lo tiene usted ahí. No. Venga, pues yo le muestro a Jonás. Yo le muestro a un Jonás que andaba volado de la presencia de Dios. Y el que andaba en el barco con Jonás, ¿cómo andaba? Mal. Porque ¿sabe qué? Porque Jonás andaba re mal. Entonces a Jonás, como Jonás no clamó desde la barca, porque la clave de Jonás, ¿qué era? Que
¿Qué le decía a la gente? Clámele a su... Y el bendecido no clamó desde la barca. Y entonces a la 1, a las 2 y a las 3 y chao con Jonás. Porque cuando usted no es de bendición, cuando usted lleva el arca y usted no es de bendición, usted vuelve un tropiezo para la gente. Ay, ustedes no creen, pero yo sé que sí. Cuando usted lleva el arca de Dios, usted es una bendición. Y usted ve a un José que donde quiera que estaba, Dios lo bendecía. Bendecía la casa de Potifar, bendecía la cárcel, bendecía el palacio, bendecía a las naciones. Porque andaba con el arca, porque llevaba la presencia. Porque donde llegó usted, pasó algo. Los negocios iban a quebrar, ya no se quiebra esa empresa, porque usted lleva el arca. Porque usted sabe qué pasaba con el arca. El arca de Dios estuvo en la casa de Obededón y no mató. ¿Cómo mata a Usa? Y en la casa de Obededón es bendecida. Entonces pongámonos de acuerdo. ¿Es el arca para matar o es el arca para bendecir? Tengo noticias, es el arca para las dos. El arca para las dos, para matar o para bendecir. O a través de su vida, a través de su sacerdocio, hay gente que conoce a Dios, hay gente que invoca a Dios, hay empresas que crecen, hay familias que se restauran. O a través de usted mismo, es un tropiezo, es una vergüenza y le empieza a ir mal a la gente y tienen que tirarlo. Me miren como me miren. Así es, llevamos la presencia de Dios. Dios vive en nosotros. O somos de bendición, o somos un tropiezo, mi hijo. O hacemos que el nombre de Dios sea respetado, invocado. Hacemos que la gente respete a Dios. O hacemos que la gente pisotee el evangelio. Que la gente diga, cristianos, ¿cuál cristianos? Ni a crispetos llegan. Y los sacerdotes interceden por el pueblo. La Biblia habla, allá el sacerdote Aarón, en el libro de Números, como una matanza. ¿Ustedes recuerdan? ¿Ustedes recuerdan que estos bendecidos se pusieron a decir, ¿cuáles? Dios no solamente habló por la boca de Aarón, por la boca de Moisés. Y se rebelan. ¿Sí recuerdan o no recuerdan? Y hay muertos. Versículo 46 del capítulo 16 de Números. El sacerdote andaba con un incensario. Ustedes quedaron picados para estudiar el Antiguo Testamento. Estudiar el Antiguo Testamento es muy bueno, es muy chévere. Pero una cantidad de figuras de Jesús, muy bueno. Mire, había una muerte, una mortandad increíble. Y dice la Biblia, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon fuego, ¿de dónde? Y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. Y la mortandad, ¿qué? Ay, papá. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Aquí que la mortandad se había comenzado entre el pueblo, y puso el incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la ¿qué? ¿Sabe qué lo llama a ser Dios a usted? ¿Y sabe qué me llama a ser Dios a mí? A que como sacerdotes no estemos juzgando a la gente ni señalando a nadie. Pecadores, impíos que van a celebrar el Halloween. Ay, a duro que se van a quemar. No. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Yo le recuerdo que somos lo que somos por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios no ha sido en vano. El sacerdote tenía la habilidad para que a través de ese sacrificio, de ese incenciario, él se paró y apenas empezó a ¿qué? A Dios percibir ¿qué? Paró la mortandad. Usted como sacerdote, yo como sacerdote, tenemos la responsabilidad de interceder por nuestras autoridades, de interceder por nuestra familia, de interceder por nuestros vecinos. Tenemos la responsabilidad porque a través de nosotros Dios puede parar juicios. A través de nosotros Dios puede parar. A través de nuestras vidas. Moisés le dijo a Aarón,
Párese usted porque usted es un sacerdote. Y el sacerdote se colocaba entre Dios y el pueblo. Si usted es un sacerdote, como creo yo, le estoy predicando, bueno, usted verá qué cree. Usted tiene el deber de pararse, a parar la mortandad, mi hijo, a decirle: Dios, apiádate, Dios, por favor, Dios, en tu misericordia. Y usted se para, y cuando Dios ve que usted es un sacrificio vivo, santo, agradable, cuando Dios ve, entonces Dios para y dice: ¿cómo vamos a hacer aquí? Porque busque uno que hiciera vallado, uno que se parara por la gente. Ese es mi deber. Mi deber es que mi generación, mi mayor responsabilidad, más que entregar una iglesia a Jesús, es entregarle una generación. Es que yo tengo una generación por marcar. Es porque yo soy la tercera generación de sacerdotes, de gente que le sirve a Dios. A mí me entregaron una antorcha y yo tengo que entregar esa antorcha a mis hijos. Yo no puedo ser el megapastor y el mal padre, no puedo, no me puedo dar el gusto. Eso lo puede hacer un abogado, eso lo puede hacer el alcalde, ser el mejor alcalde y el peor papá. A mí no puedo, no me da. Yo no puedo ser el muy ministro, predicador y mal esposo, no puedo. Nada, la primera que tiene que decir amén el año era mía. Y el día que eso no pase me toca parar. Seguro, en serio, pastor, seguro. Porque el que no sabe gobernar su propia casa no puede cuidar la iglesia. Así de sencillo. Pero muy horrible, claro, por eso es que eso no es para todo el mundo, mi hijo. Por eso es que no abundan los pastores, papá. Somos sacerdotes de Dios. Esa es nuestra identidad. Tenemos que vivir de acuerdo a esa honra. Y termino con una figura espiritual. En serio, ahora sí termino. Yo 3 termino. A la 4ª vez que termine, esa es. Vicio de los predicadores, no, pero estoy mejorando. La unción, eso que todo el mundo quiere, la unción. ¿Para qué quiere la unción? Para que uno ore por la gente y la gente decaiga. Ay, no haga eso. No, la unción, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Yo sé para qué es la unción. Para sacar de la cárcel, sanar los corazones quebrantados, ¿cierto? Para eso es la unción. El sacerdote tenía una particularidad. Vaya, estúdielo. Como él lo habían ungido, ¿sí o no? Y lo ungían con especies aromáticas. La gente a la distancia sabía dónde estaba el sacerdote. Miren, en serio, no, esto es de verdad. Vaya a Google y le pregunte y verá. Pues cuando eso no habían tarimas, ni había sonidos Behringer, nada. ¿Cómo sabía la gente dónde estaba el sacerdote? Por el olor. Pastor, ¿eso qué quiere decir? Que a kilómetros tienen que saber que usted es un sacerdote de Dios. Que a kilómetros tiene que oler usted a Jesús. Que en medio de todo el mundo tienen que distinguir que hay alguien que huele diferente. Que según el Señor Jesús, allá a través del apóstol Pablo, dijo que nosotros olemos a Cristo. Para unos olor de vida para vida y para otros olor de muerte para muerte. Que no puede ser posible que usted sea un cristiano y que nadie sepa en su empresa. No puede ser, yo no concibo eso. Ahora, yo no soy de esos cristianos que vive con un letrero aquí: yo soy pastor, y no, yo no creo en eso. No, yo creo que la vida mía tiene que ser diferente. Yo creo que en el trabajo tienen que darse en cuenta que yo soy diferente, sin yo venir diciendo que asisto a una iglesia. Porque los sacerdotes, por el olor, la gente sabía dónde estaba un sacerdote. Somos sacerdotes de Dios para presentar ya no sacrificios ni físicos, ni ceremoniales, ni litúrgicos, sino sacrificios espirituales que le agraden a Dios. Gente que vive diferente. Amén. Ahora sí, tiene todo derecho para quejarse. Los que están mirando raro, hágale. Mentira, no, si tu hermano peca contra ti, anda y repréndele tú y él estando solos. Pastor, me da el favor, ahorita para ir 5, pastor, necesito hablar solo con usted. No, serio, no, si se ofende o algo, no, estamos para edificar. Perdón en algún momento si ofendo, no es mi deseo, pero mi deseo sí es predicar el evangelio y creer lo que la Biblia dice. Creo que somos hijos de Dios y que nuestra identidad de hijos no depende de lo que hacemos o lo que no hacemos, mío. Somos hijos. Ahora, comporte man para que pao, ¿ya? Pero usted no deja de ser hijo. Nuestra identidad como ciudadanos, como gente que vive diferente, que tiene leyes diferentes, y como sacerdotes, como personas que llevamos el arca. Amén. Entonces los escucho.
Los escucho. ¿En serio, no van a decir nada? Bueno, o si hay algún aporte, comentario. No, entonces vamos a orar.